Martínez Moya, economista, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Y muy buenas tardes, pues yo vine así como Mujica entró al palacio más importante, ¿verdad? A la Casa Blanca. La Casa Blanca, sin corbata. Yo puedo venir aquí también sin corbata y sin saco. Pero claro. Además de que usted siempre amigos. es bienvenido. No sé por qué usted me lo explicará, uno ve a don Arturo Martínez Moya, que es el vocero del equipo económico de uno de los dos PRD, para no entrar en discusiones. Y pienso siempre, porque es la primera pregunta que hay que hacerle siempre, no sé por qué, sobre el problema del endeudamiento del país. ¿Por dónde va según sus datos y qué tan saludable en ese sentido está la economía de nuestro país? Bienvenido al Sol de la Tarde. Mira, esa es la pregunta fundamental, porque esa ha sido la peor herencia que dejó Leonel Fernández. Leonel Fernández la duplicó del 2008 al 2012. De acuerdo con crédito público, lo que llaman la deuda del sector público no financiero, en español. Sí, o sea, todo lo que es del gobierno, menos Banco Agrícola, menos Banco Central, menos Banco de Reserva. Y creo que la vivienda. Y la vivienda. Sí. La suma de todo eso, el balance es 23 mil millones. Pero, cuando tú le sumas Banco Central, que es deuda del gobierno, porque el Banco Central no es mío, ¿verdad? Ni de Pablo Maquini tampoco. Y mucho menos de Yolanda. Que debería ser, caramba. Yo lo cojo y me lo dan. Banco de Reserva también es del gobierno. BNB del gobierno. Porque el que debe mucho, porque debe tener mucho con qué responder, ¿verdad? O sea, hay cierta deuda que ya la quisiera uno. Yo no tengo que responder, por si yo no debo. Banco de Reserva, cuando tú le sumas, Banco Agrícola. Oye, cuando tú sumas la flotante, como decía Lili, ¿tú recuerdas la famosa deuda flotante de Lili? Que son aquellas que están dando vueltas, que nadie computa, como son las deudas de los contratistas de obras públicas. ¿De 23 pasa a cuánto? A 31 mil millones. Eso es más del 50% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en dólares son 60 mil millones. Eso no debería pasar el 35%. El Fondo Monetario incluso se quejó en el último informe. Habló que la bajaran al 35%. Entonces, es el punto. Ahí que debe enfocarse la política pública. Ese es el tema de discusión del sector público y del sector privado también, porque es muy delicado. Porque tú dirías, bueno, pero ¿cuánto tiene que pagar el gobierno todos los años? ¿Qué es lo importante en esto? Porque en esto se divide la deuda sobre lo que tú produces un año. Y dices, bueno, está bien 50%, pero ¿qué es lo que yo tengo que pagar todos los años? Ahí que está el problema. La mayoría de esa deuda de corto y mediano plazo. Por ejemplo, este año el gobierno tiene que buscarle cada 100 pesos que le entra de los impuestos que recauda el gobierno, tiene que tomar 26 pesos para pagar el servicio de la deuda. Imagínate en tu casa que tú te dispongas ya de 26 pesos para pagar lo que los intereses y te quedan todos los compromisos que tú tienes, incluyendo esos 26 de 100, eso es sin contar el endeudamiento que hicimos este año para cubrir el déficit de presupuesto. No, estamos hablando al día de hoy. Al día de hoy. En este momento, ya a final del año la historia es otra, ¿verdad? Pero ¿quién puede detener que el gobierno se siga endeudando? ¿El propio gobierno? ¿Quizás la sociedad civil con cierto ejercicio de presión? ¿O los organismos que nos prestan no pueden decir, pero espérate, ¿con qué capacidad me vas a pagar si tu nivel de endeude es esto? O sea, no puede haber una especie de control colectivo, solo depende de la voluntad política de alguien. Mira, Leonel aprendió que con déficit él crecía. Oye, qué bueno, la tasa de crecimiento es 5 por 6% y yo me mantengo políticamente alto. Pero él no entendió que un déficit significa deuda. Él todavía no entiende que cada vez que se cierra con un déficit, eso significa acumulación de deuda. Eso es definición. Déficit igual a deuda. ¿Y hasta dónde es sostenible eso? Eso es insostenible. Entonces, ¿quién lo para? No se puede seguir con más déficit. Cada vez que usted oye que el presupuesto del tal año, de este año, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un déficit de 80 mil millones. Eso es deuda. Se está sumando más deuda. La del próximo año tiene que ser cero. Entonces, así se para el asunto. Eso es imposible de un año a otro ir a cero. Eso tiene que ser un desmonte porque, por ejemplo, el presupuesto de 2014 tiene, el déficit es de 80 mil millones. 80 mil millones. Entonces, de repente, y eso que
el presidente Medina frenó la economía, le metió un frenazo enorme para bajarlo a 2.8, creo que aquí está. Sí. Estaba sobre, Fernández lo dejó sobre 5, sobre 4. Entonces fue un frenazo enorme que la gente decía, no hay un peso en la calle, todo, era lo elemental. Y lo sigue diciendo. Era lo elemental. Entonces todavía hay una situación difícil y hay dificultad con el dinero. Tuvimos que buscar préstamos para cuadrar el presupuesto, pero si de repente el año que viene no nada de ese dinero, ¿cómo lo generamos? Esta economía no genera tanto dinero. Yo creo que plantearlo así no es posible. Sería un desmonte a 4, 5, 6 años, generar mayores riquezas y ver cómo lo podemos lograr, también reduciendo gastos. El político te diría eso, porque tiene su costo político. Pero hay que pararlo de golpe o poco a poco. Es un acuerdo. O que entre el mar. No, es que no puede continuar. Mira, la última vez que aquí se debía 19% de los ingresos del gobierno, la última vez, estamos en 26, o sea, de 26% de los ingresos del gobierno. Nunca en la historia dominicana se pasó de 20. ¿En qué año fue esto, lo de 19? Hubo un fulano que en el 1929 que fue presidente de la República que se llamaba Horacio Vázquez. 1.9 millones. Entonces hemos vivido todo el tiempo en deuda. 1.9 millones de dólares. Ese fue el servicio de la deuda que él pagó en 1929. Y 1.9 millones era el 19% de los ingresos corrientes. Oye, y se lo estaba llevando quien lo trajo. Entonces, hoy debemos el 26%. Perfecto, don Arturo. La pregunta es, sí, ¿cómo usted evalúa el comportamiento del gobierno que entró el 16 de agosto del 2012 frente a esa práctica que venía de 8 años? O sea, el gobierno ha aumentado el endeudamiento, se ha endeudado más, menos. ¿Cómo usted evalúa el comportamiento en el tema de endeudamiento ya del gobierno de Danilo Medina? Muy bueno, muy bueno. Danilo Medina ha hecho un buen trabajo. No pudo haber sido mejor, porque dio un frenazo. Recuerda que Lionel le dejó una deuda el último déficit de Lionel, déficit fiscal. La Comisión Económica, ustedes recuerdan que yo lo calculé en 175 mil millones, y el mismo Maquini me decía, es una exageración. Cuando siempre era 55. Decían que era un tremendísimo. Que yo sí, muy poquito me dijeron. No, pero usted se quedó corto. No me toque esa tecla que discutimos mucho en el programa. Pero después vino el fondo, dijo, no, esta Comisión Económica se quedó corto, está en 205 mil millones. Temo antes. El mismo Temo reconoció. No, y el propio Danilo Medina. Sí. Pero fíjate, por 140. Pero yo lo dije en septiembre y todos los demás lo dijeron ya el siguiente año. O sea, yo lo dije 5 meses antes. Esto va a terminar en 175 mil millones. Y un programa de Pablo Maquini lo dice. Y también lo dije también en una rueda de prensa. Mira, el asunto es que eso fue lo que le dejó Leonel Fernández, un déficit de 175 mil millones. Y Danilo Medina lo redujo de 175 mil millones de golpe, como tú bien señalas, lo bajó a 77 Pero millones. imposible dejarlo en cero, es lo que yo le digo. Por ejemplo, el PRD gana en el 16 y no lo puede hacer. Es que es imposible. Es que tiene su beneficio. O sea, aquí yo digo materializar, concretar eso. Se puede claro, desmontarlo. Yo te digo cómo. Ajá. No, sin mucho. ¿Hay algún ejemplo práctico que haya funcionado, por ejemplo, en la región o en cualquier otra parte del mundo que muestre desde la oposición que ese método arreglamos, es correcto y además funciona para beneficio de la economía? Primero te voy a decir que no hay alternativa. Primero es que no hay opción. O sea, no es que hay que eliminar el déficit fiscal. Primero eso. Ahora, ¿cómo hacerlo? Mira, gradualmente. Hay 2 maneras de hacerlo. Ya gradual no permite, porque el problema es que gradual tú como quieras estás sumando deuda. Pero estamos en 26 pesos de 100. El próximo año son 30. O cuidado y más. Oye lo que estoy diciendo. Entonces va a haber que poner más impuestos para pagar eso. Entonces ahí viene la protesta. ¿Cómo hacerlo? Mira, estoy de acuerdo en que tiene que hacer un gran acuerdo, una reforma fiscal integral, hay que hacerla, eso es urgente. Una reforma fiscal integral que no signifique más impuestos, sino Usted no puede explicar, perdóneme, ¿Cómo un poco así? eso, ¿qué es una reforma fiscal integral
que no implique necesariamente un aumento de los impuestos. Tómese su tiempo. No te falta, voy a decir dos palabras. Okay. Facilísimo. Que esa es la manera que hay que hacerlo. O hay que hacerlo, pero necesita un acuerdo con los hombres de empresa. Necesita un acuerdo con la sociedad civil. Y con el PRD, con el mayoritario, claro. Hay que hablar con que tiene el 90%, ¿verdad? Porque tampoco y con uno que tiene 6%. Ay, con Miguel Vargas, por favor. Uno que tiene 5%. No, el que tiene 5% no aporta nada en esto. Tiene legisladores, el que tiene más legisladores. Bueno, esa gente, para poderse reelegir, va a tener que contar con el PRD mayoritario. ¿Quién va a votar por uno que el 5%? Bueno, pero bien. Mira. Torta social. Continúe. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuánto es el déficit que yo te dije? 80.000 millones. ¿Tú sabes cuántos son las exenciones? 150.000 millones. Sopla. Ya coge de ahí lo que tú quieras. ¿Y cuáles son los sectores? En exenciones como que hay muchas cosas. Exenciones las sube todo. Exenciones, pero está bien. A Pablo McKinney, a mí, a ti. No, pero a nosotros no nos ponga de ejemplo, no tenemos ninguno que tenemos exenciones. A todo el mundo, sí. Ahí está. Pero ¿cuáles son los sectores que tienen más exenciones fiscales? Mira, el ITEVI tiene, pero no es el mayor. Ahí están los combustibles. Ahí está aquello y esto. Pero que esos grupos gobiernan el país. O sea, el combustible. Sí, pero el sector minería que tiene. También está. El sector combustible. También está. O sea, son finalmente los que de una u otra manera también motorizan grandemente la economía del país. El sector eléctrico, la participación privada en el sector eléctrico. Hay muchos impuestos que no paga tampoco. Pero a propósito del sector eléctrico, pero es que es imposible que esa fórmula se puede lanzar desde aquí, sentado. Pero usted mañana lo colocan, lo colocan de ministro de Hacienda. O en el banco, política monetaria. Y usted fue de finanzas. Y no es igual, porque las exenciones son muy variadas. Eso que está pagando el gobierno, los 1.000 y tantos millones al año, se computan ahí en esa parte. Ahora, ¿es posible mañana que podamos colocar la energía eléctrica al precio que se genera hoy? Y que a mí que me están reventando, que me digan que tengo que pagar el triple. O sea, como que el planteamiento así es muy, muy fácil, pero materialmente imposible de aplicar. Pero porque ningún gobierno lo ha aplicado. Arturo, enfocado por Anibelka y por Cristian, me gustaría complementar el tema eléctrico nacional. Escuché en una intervención suya. Perdón, pero me gustaría que usted me complete eso. Escuché en una intervención suya decir que la reforma del sector eléctrico se hizo precisamente para reducir el déficit o el subsidio que dedicaba el gobierno nacional a ese sector. Y que cuando se inició, el subsidio era de 150 millones de dólares. Y actualmente es de 1.500 millones de dólares. ¿Hay algo que se pueda hacer precisamente para controlar esa enorme sangría financiera que implica el déficit del sector eléctrico dominicano? Sí, mira, primero, yendo a tu pregunta, recuerda que yo te dije que era una reforma fiscal integral. Integral. Eso significa que hay que hacer varias reformas al mismo tiempo. No solamente la que te estoy diciendo, aquí tiene que sacrificarse todo el mundo. Aspectos de esa reforma, por favor. Sí, esa, por ejemplo, hay que tocar la parte de las exenciones. Perfecto. Estamos completamente de acuerdo, pero también hay que hacer la reforma del sector eléctrico. Hay que hacerla porque fracasó el modelo del 98. Eso que tú acabas de señalar ahora mismo. Cuando Leonel Fernández capitalizó la CDE, el discurso de él fue: se acabaron los apagones. Y el déficit que es 150 millones del gobierno ya va a salir de eso. 10 veces superiores hoy, 1.500 millones. Elementos de esa reforma del sector eléctrico, ¿cuáles serían? Bueno, lo que pasa es que él la copió de Bolivia. No, yo digo la nueva que hay que hacer. Bueno, fíjate, aquí hay un problema de que no se han instalado, no hay oferta. El gobierno ha tenido que hacer las inversiones. Ahora mismo son las 2 plantas que se están construyendo. Urgente huyendo, hay que hacerla obligado. Porque el 16 ahora se vencen todos los contratos y hay que renovarlo obligado porque no hay nuevas plantas. O sea, esas son las plantas que están ahí, punto. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, renovarlo. ¿Cuál es tu precio No quiero. O sea, que objetivamente hasta el 18 nada hay. No, porque hasta el 20. No, oye, por eso yo digo que cuando usted dice, bueno, quitar todas las exenciones. Entonces, ¿cómo es esto? Porque hasta el 20 no podemos prácticamente mover un dedo. Los contratos terminan en el 16. Si el presidente Medina empuja con todas sus fuerzas,
tenemos las plantas de carbón en el 18, pero el 18, y es una parte de la matriz energética que la está bombardeando alguna gente por el tema de la contaminación, que ojalá el presidente siga con ese empuje. O sea, hay muchos elementos que dicen que por más que se haga 4 o 6 años, no está listo ese tema. Mira, son reformas que van a madurar en el mediano y largo plazo, pero hay que hacerla ahora. Hay que hacerla ahora. Hay que hacer grandes reformas para el sector fiscal. Hay que hacer reformas en el sector eléctrico. Hay que hacer reformas en el sector que tiene que ver fundamentalmente de la minería. Óyeme, aquí el país entero está concedido. Aquí todo está explotado, hasta el Parque Independencia está concedido. Oye, ¿tú no sabías eso? Hasta el Parque Independencia. Sí, ¿no? Bueno, hay alguien que tiene un contrato ahí en el Parque Independencia que si se aparece oro ahí, eso es de él. Está concesionado. O sea, se ha repartido los recursos. Bueno, pues ¿qué se ve? Ese es el grave problema. Ese es el grave problema. El PLD sí son cosas. No, eso fue el PLD. Eso fue el PLD. Eso fue Leonel Fernández que lo concedió. Mira, pero pasa lo siguiente. No, mira, no lo tomen fácil. No lo tomen fácil eso. Chequense eso ahí. El cuco. Entonces, eso no puede ser. Ahora, esos contratos están vendidos en Nueva York. Señor Martínez, pero... Están vendidos por aquí. O sea, no son gente que van a invertir. Ya. Fíjate, es importante. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Son empresas que logran las relaciones y que tienen amigos que estaban ahí presentes. Dando Señor Martínez, entonces, pero pasa eso hay que reformarlo, por ejemplo. Sí, pero pasa una situación. Yo recuerdo, sin que sirva de excusas en absoluto, que siendo presidente Hipólito Mejía, uno de sus discursos era que el país tenía capacidad de endeudamiento. Y en el marco de ese discurso terminamos muy mal también. Leonel Fernández ni se diga. Y ahora, aunque ciertamente el déficit se ha reducido, todos los días el Senado, el Congreso, aprueban nuevos empréstitos. Y voy a retomar entonces una pregunta que le hice al principio. Hay una responsabilidad inmediata de nosotros, que como país tomamos prestado, que como país le exoneramos el pago de impuestos a cierto sector y en detrimento de otro. Pero ¿qué responsabilidad tienen esos organismos que nos prestan? Tienen esos bancos que nos prestan, conscientes de que somos un país pobre, de que nuestra capacidad para pagar va menguando. Entonces, cuando voy a un banco comercial, el banco me evalúa y me dice, mira, tú no calificas, o tú quieres $500,000, pero tú solo calificas para 100. ¿Tienen una responsabilidad esos organismos también? Ninguna. La responsabilidad somos nosotros aquí. Si nosotros actuamos de manera irresponsable, somos nosotros. El Fondo Monetario no tiene nada que ver con nada. El Fondo Monetario es unos técnicos que te dan una recomendación, una fórmula, y tú haces así, si por miedo a ellos, por un yeser, dice que sí lo apliques, es tu problema. E incluso en este momento... Como pasó, como pasó aquí, nuevamente, el FMI gobierno de Fernández, 2 acuerdos, y ninguno lo cumplió. ¿Por qué? Porque son cosas que no se podían cumplir. Era un objetivo imposible ahí. El fondo le dijo a Leonel, endeuda todo lo que tú quieras, coge prestado. Y él muerto se lo cogió. Vamos a acusar al Fondo Monetario por eso, no, porque lo tomó. Es una expresión célebre de la Martínez. ¿Cuál? Hipólito le echó 2 cubos al Fondo Monetario. Le echó un cubo al fondo y el fondo tuvo que decir, ¿pero y qué es esto? ¡Ay, me engañaron! Y se puso la mano en la cabeza con fondo. Y se subió al medio fondo. Y dijo, ¡ay, qué es esto! ¿Cuántos fueron? 2. 2 cubos. Le echó un cubo. Leonel fueron 14 fallos. Está computado ahí, está en la página web del fondo. 14 cubos. Hablando de eso del endeudamiento, pero así, con ese término. No, traducido, ¿verdad? Traducido. Traducción libre. Hay que decir también que el momento económico mundial es muy bueno para que esos organismos internacionales estén de lo más simpáticos, prestando. Sí, La responsabilidad es de los gobiernos. ¿Hasta qué punto Arturo Martínez Moya? Le voy a preguntar al economista, pero también al político, porque usted no es inocente, ¿no? Estamos en política. El doctor Balaguer tomó decisiones importantes que dieron muy buen resultado en lo que tiene que ver con una reforma fiscal, los cambios que se efectuaron en el país, 90, 92, que nos pusieron a crecer hasta el 96, 97 minutos más, minutos menos. Ahora, eso sí,
después que el país se paralizó aquel año 89, 88, 89, 90 años terribles. Lo que viene a confirmar aquello de que los pueblos como los hombres solo aprenden sufriendo. Aquí tiene que llegar un momento de gran problema social para que haya un gran acuerdo entre los sectores del poder económico, el PRD o los PRD en la oposición y el partido gobernante y el gobierno. El que te está hablando fue el que creó los diferenciales de los combustibles. Fue usted. Balaguer me nombró a mí. Balaguer me nombró a mí en el 90. Y míralo aquí. Con la crisis, tú recuerdas. Le van a dar una carrera a estos No, con la crisis. ahora. Y yo le dije al presidente. Parece que la crisis se ha extendido toda la vida. Usted no puede comprar a 5. Usted no puede comprar a 20 y vender a 5. Ay, míralo aquí. Entonces eso fue lo que estabilizó la economía en los años 90. En los 90, 91, 92, 93, 94, como tú señalas, estabilizó la economía. Y se extendió la medida. Y entonces Leonel Fernández en el 96 le encontró graciosa y siguió hasta el 2000. No, la en la misma proporción. No, y eso fue lo que estabilizó la profesor Fernández. Bueno, pero él heredó lo que hicimos en el 90. Él no hizo nada. Han continuado. Pero que hay que decirlo, hay que reconocerlo. Oye, porque no lo continuó. Porque quítalo si está malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eso estabilizó la economía. La reforma que se hizo en 1991, 92, el gobierno de Balaguer, estabilizó la economía. Pero eso... Sí, pero se logró solo por la crisis que había. Por eso eliminó el déficit fiscal. Eliminó el déficit fiscal que había. Lo eliminó. Totalmente. Y la economía creció. Es un ejemplo concreto ya que te cito para el caso actual y que estamos hablando. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Después usted dijo que fue usted. Yo termino esta entrevista aquí. Muchísimas gracias, doctor. Siempre cariño. Saludos a Machu, que la queremos mucho. Gracias, su hija. Gracias a ustedes. El doctor Arturo Martínez Moya, economista, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, ha estado con nosotros. Cambio y fuera, Mauri.